Existen relatos que se adhieren a la memoria colectiva, historias susurradas en la penumbra, que desafían la lógica y nos recuerdan que, a veces, la realidad es mucho más extraña que cualquier ficción. Antes de adentrarnos en las sombras, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y compartas este video, así no te perderás ninguna de nuestras crónicas. La historia de hoy comienza en un pequeño pueblo anidado entre montañas, un lugar llamado Alborada, donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus habitantes vivían una existencia tranquila, regida por las estaciones y las campanadas de su antigua iglesia de piedra. Era un lugar donde todos se conocían y los secretos, se creía, no podían durar mucho, pero toda calma puede ser perturbada. En Alborada, la perturbación llegó vistiendo una sotana. Su nombre era Padre Antonio. Apareció una tarde de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas, oxidadas, sobre los caminos de tierra. El antiguo párroco había fallecido repentinamente, y el obispado envió a Antonio para ocupar su lugar. Desde el principio, algo en él generaba una extraña mezcla de fascinación y desconfianza. Era un hombre de presencia imponente, alto, con una mirada tan profunda y oscura que parecía contener todos los misterios del universo. Su voz era un barítono hipnótico, capaz de llenar cada rincón de la iglesia y cada alma con sus sermones. Las misas, antes somnolientas, se convirtieron en eventos. El padre Antonio no predicaba con la monotonía de su predecesor, hablaba del bien y del mal, del cielo y del infierno, con una pasión tan vívida que los feligreses sentían el calor de las llamas y la brisa de los cielos en su propia piel. La gente quedaba cautivada, las confesiones se multiplicaron, todos querían recibir el consejo de aquel hombre que parecía entender la naturaleza humana en sus pliegues más oscuros. Sin embargo, bajo la superficie de esta renovada devoción, comenzaron a surgir detalles extraños, pequeñas disonancias en la perfecta sinfonía del nuevo párroco. Los niños, con su honestidad brutal, fueron los primeros en notarlo. Algunos decían que el padre Antonio nunca parpadeaba, otros, que su sombra a veces se movía de forma independiente, alargándose y contorsionándose en las paredes de la sacristía. Los adultos desestimaban estas historias como simples fantasías infantiles, pero pronto ellos también empezaron a sentir una inquietud que no podía nombrar. El padre siempre vestía una sotana larga, impecablemente negra, que le llegaba hasta el suelo, incluso en los días más calurosos del verano. Nadie, absolutamente nadie había visto jamás sus pies. Al caminar, no producía el sonido esperado de zapatos sobre la piedra. En su lugar, se escuchaba un roce sordo, casi orgánico, un arrastre sutil que helaba la sangre si se le prestaba la suficiente atención. Un sacristán, un joven llamado Mateo, fue quien más cerca estuvo del sacerdote. Pasaba horas ayudándolo en la iglesia, y la admiración inicial que sentía por él comenzó a erosionarse, reemplazada por un miedo creciente. Mateo notó que el padre Antonio tenía una aversión inexplicable a los espejos. La iglesia tenía un viejo espejo con marco de plata en la sacristía, un regalo de una familia adinerada de hacía un siglo. Un día, el padre, al pasar frente a él, dio un respingo y su rostro se contrajo en una mueca de puro espanto. Al día siguiente, el espejo había desaparecido. Cuando Mateo preguntó, el sacerdote simplemente respondió que lo había guardado para evitar vanidades mundanas. La tensión en el pueblo crecía de forma silenciosa, como la humedad que trepa por los muros. Las cosechas comenzaron a marchitarse sin explicación. Los animales del ganado enfermaban, y un aire de melancolía parecía haberse asentado sobre Alborada. En sus sermones, el padre Antonio hablaba cada vez más del pecado, de la debilidad humana y de la necesidad de sacrificios para purgar las culpas. Su mirada parecía taladrar a los feligreses, como si conociera los secretos más inconfesables de cada uno. La gente salía de la iglesia sintiéndose extrañamente vacía, más temerosa que reconfortada. A mitad de este relato, me detengo un momento para hacerles una pregunta. ¿Desde qué parte del mundo están viendo este video? ¿Y qué están haciendo mientras escuchan esta historia? Déjenme saber en los comentarios. Me encanta leerlos y sentir que esta comunidad de misterio nos une sin importar la distancia. Continuemos. La noche del descubrimiento fue una de tormenta. Rayos blancos partían el cielo negro, y el viento aullaba como un alma en pena. Mateo se había quedado hasta tarde en la iglesia, ordenando los libros de cantos. El padre Antonio ya se había retirado a su habitación, contigua a la sacristía.
Mientras trabajaba, a Mateo se le cayó un pesado candelabro de bronce. El estruendo fue monumental. Preocupado por haber despertado al sacerdote, corrió hacia su puerta para disculparse. La puerta estaba entreabierta. Mateo se asomó, susurrando el nombre del padre. No hubo respuesta. Dentro, una única vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes. Y entonces, lo vio. El padre Antonio estaba de espaldas a la puerta, arrodillado junto a su cama, como si estuviera rezando. Pero no era una oración lo que Mateo escuchó. Eran gruñidos bajos, guturales, un lenguaje arcano que no pertenecía a este mundo. El terror paralizó a Mateo, pero su mirada quedó fija en la parte inferior de la figura. La sotana del sacerdote estaba ligeramente levantada por la posición en la que se encontraba, y bajo el borde de la tela negra, a la luz temblorosa de la vela, no había pies humanos. En su lugar, se veían dos pezuñas hendidas, oscuras, y cubiertas de un vello áspero y negro. Eran, inconfundiblemente, las patas de una cabra. Un grito ahogado escapó de los labios de Mateo en ese instante. La figura se detuvo. El gruñido cesó. Lentamente, la cabeza del padre Antonio comenzó a girar. Un movimiento antinatural, casi de 180 grados. Sus ojos, en la penumbra, brillaban con un fulgor rojizo y malévolo. Ya no era la mirada de un hombre, sino la de una bestia ancestral. Mateo no esperó más. Salió corriendo de la iglesia, bajo la lluvia torrencial, gritando por las calles desiertas del pueblo. El cura tiene patas de cabra, aullaba, mientras golpeaba las puertas de sus vecinos. Al principio, nadie le creyó. Pensaron que el joven había perdido la razón, o que era una broma de mal gusto. Pero el pánico en su rostro era tan genuino, tan puro, que la duda comenzó a sembrarse. Un grupo de los hombres más valientes del pueblo, armados con horcas y viejas escopetas de caza, decidieron enfrentar la situación. Liderados por el alcalde, marcharon hacia la iglesia, con sus antorchas perforando la oscuridad. Al llegar, encontraron la puerta principal abierta de par en par, balanceándose con el viento. Dentro, el silencio era absoluto. Subieron a la habitación del párroco. La encontraron vacía. La vela se había consumido, y un penetrante olor a azufre y a corral impregnaba el aire. No había rastro del padre Antonio. Había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Sabra la cama, perfectamente doblada, yacía su sotana negra. Nada más enalborada, nunca volvió a ser la misma. La iglesia permaneció cerrada durante años, pues nadie se atrevía a entrar. La leyenda del cura con patas de cabra se convirtió en el cuento de terror que los padres usaban para asustar a sus hijos. Algunos dicen que la entidad simplemente se fue en busca de otro rebaño desprevenido. Otros, los más pesimistas, juran que nunca se marchó del todo. Afirman que en las noches de luna nueva, si uno se acerca lo suficiente a la vieja iglesia, todavía se puede escuchar un eco lejano, un susurro gutural que promete salvación a cambio de tu alma. ¿Qué era aquella criatura? ¿Un demonio disfrazado? ¿Un ser de otra dimensión? ¿O simplemente el producto de una histeria colectiva en un pueblo aislado? La historia no ofrece respuestas claras, solo un vacío inquietante. Nos deja con la perturbadora idea de que el mal, a veces, no se presenta con cuernos y un tridente, sino con una sonrisa amable y una palabra de consuelo. Y nos obliga a preguntarnos qué horrores podrían esconderse detrás de los rostros más familiares. La oscuridad tiene muchas máscaras, y esta es solo una de ellas. Si esta crónica te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides suscribirte, activar la campanita, compartir y dejar tu me gusta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando juntos los rincones más sombríos de la existencia. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Cuiden sus pasos y desconfíen de las sombras demasiado largas. Nos encontramos en la próxima crónica. Hasta entonces, que tengan dulces pesadillas.